El testimonio del Bautista, Juan, capítulo 1, versículos del 19 hasta el 28. Este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres? Él dijo con toda franqueza: yo no soy el Mesías. Bien, entonces, ¿quién eres? Preguntaron. ¿Eres Elías? No, contestó. ¿Eres el profeta que estamos esperando? No. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Juan contestó con las palabras del profeta Isaías: soy una voz que clama en el desierto, abran camino para la llegada del Señor. Entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron: si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué derecho bautizas? Juan les dijo: yo bautizo con agua, pero he aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no reconocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo ni de desatar las correas de sus sandalias. Ese encuentro ocurrió en Betania, una región situada al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. En estos versículos, hermanos, el autor expone la entrevista que tuvo su maestro Juan, realizada por una comisión de sacerdotes y levitas enviada desde Jerusalén. Dicha entrevista se realizó al otro lado del Jordán, en Betania, tiempo después del bautismo de Jesús. Por consiguiente, a estas alturas Juan ya llevaría unos cuantos meses ejerciendo su ministerio, predicando y bautizando. Por esta razón, muchos judíos se preguntarían si él sería el Mesías esperado. Era casi inevitable que los líderes religiosos acabasen examinando al Bautista para averiguar quién era y cuáles eran sus fines. Si era verdaderamente el enviado de Dios o simplemente un charlatán o un revolucionario. Pues de esa manera podían prepararse para ser de oposición o defenderlo según la conveniencia de los líderes religiosos del pueblo, ya que además ellos estarían familiarizados con los textos proféticos, aunque, como veremos más adelante, no interpretaron adecuadamente varios de esos textos proféticos. Pues bien, comenzando con los primeros versículos de la lectura de hoy, podemos deducir que el ministerio del profeta Juan el Bautista tuvo tanta repercusión en Israel que su fama llegó hasta la misma ciudad de Jerusalén. Y ante las señales del Bautista, tras 4 siglos de silencio profético, el Sanedrín, o parte del Sanedrín, se vio en la obligación de enviar sacerdotes y levitas para averiguar quién era verdaderamente este hombre llamado Juan, que predicaba sobre el arrepentimiento y que bautizaba en agua. De esta manera, ante testigos de autoridad espiritual, su confesión tendría validez y luego se podría presentar un informe ante los líderes religiosos, al menos ante el bando de los fariseos, ya que en el versículo 24 se nos ofrece ese dato. Entrando ya, como tal, en la entrevista, aunque parece más un interrogatorio, ¿verdad? Es interesante percibir el matiz que le da el autor a las primeras palabras de su maestro, Juan, en la narrativa de su evangelio. Remarca que Juan confesó, no negó, sino que confesó. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué reitera que su maestro confiesa? Probablemente porque el autor de este evangelio fue testigo de dicha confesión y oyó y creyó en ella. Por ello después acabaría siguiendo a Jesús. Y quién sabe si quizá hasta ese momento el propio autor de este evangelio, Juan el apóstol, tendría también una alta expectativa de Juan el profeta como alguien más que un profeta. Por otro lado, la forma en que contesta el Bautista, yo no soy el Mesías o el Cristo, sugiere que ya había entre ellos otro quien sí era el Cristo. Lo cual además va en la línea de la labor que tenía Juan, apuntar a Jesús y no detenerse en quién era él, pues él solo era un mensajero, un precursor, una voz. Acto seguido,
Los sacerdotes y levitas continuaron con sus preguntas para averiguar quién era Juan, y él les contestó que no era Elías, ni tampoco el profeta. Esta comisión le preguntó acerca sobre estos dos personajes porque primeramente en Malaquías 4, versículos del 5 al 6, está escrito lo siguiente: He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Yahvé grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y tenga que consagrar la tierra al exterminio. Y en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 y también 18 y 19, se habla de un profeta como Moisés. Y el texto dice así: Yahvé tu Dios te levantará un profeta como yo de en medio de ti, de entre tus hermanos. A él escucharéis. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le ordene, y sucederá que cualquiera que no obedezca mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas de ello. Desde luego, con estas consultas para determinar si Juan era Elías o el profeta, los líderes religiosos mostraron su desconocimiento, pues no hacían diferencia entre los textos bíblicos que apuntaban al heraldo y los textos que hacían referencia al Mesías. No distinguían al que predicaba el camino del que es el camino, en mayúsculas. Y como veremos más adelante, tampoco entendían la profecía de Isaías, que luego el Bautista les compartió. Pero antes de eso, os quería realizar una pregunta ante la negativa de Juan de que él no era Elías. ¿Qué pensáis? ¿Mintió el Bautista cuando dijo que no era Elías, cuando las palabras del ángel a su padre Zacarías en Lucas capítulo 1, versículo 17, y las palabras de Jesús que aparecen en Mateo 11, versículo 14 y en otros versículos lo afirman? ¿Mintió Juan? ¿Qué pensáis? Pues de ninguna manera, hermanos, no mintió ni tampoco ignoró quién era. Simplemente el Bautista le contestó a la comisión en base a cómo le estaban preguntando. Es decir, los sacerdotes y levitas creían en una interpretación literal del texto profético de Malaquías y que, por tanto, Elías, el profeta, que fue arrebatado al cielo en un carro de fuego, vendría en algún momento de la historia. Pero no, Juan no era Elías el tisbita. Juan era un hombre de Dios, enviado con el espíritu y el poder del profeta Elías. Pues Elías ya estaba en la presencia de Dios. Y Juan no era la misma persona que Elías. Y el Bautista tampoco tenía la necesidad de hacerles esa aclaración a sus interlocutores en ese momento. Pues su objetivo era apuntar a Cristo y para ello no debía detenerse en su identidad. No obstante, en el versículo 22 comprobamos que estas autoridades religiosas continuaban insistiendo al profeta para que declarase quién era realmente. Y ante la reiteración les confiesa que solo es un siervo de Dios enviado para allanar el camino del Señor, tal y como lo declaró hace varios siglos atrás el profeta Isaías. Maravilloso, ¿verdad? Esta comisión presiona para que el Bautista responda sobre su identidad, sobre su persona, pero este siervo se limita a hablar de su oficio, de su ministerio, pues el centro es Cristo. Lo importante es Él, y no el siervo que apunta al que viene en el nombre del Señor. Juan solo era una voz, sin embargo, lo que vendría después lo sería todo, la palabra hecha carne y llena del Espíritu de Dios. Ante el apunte del Bautista sobre el texto de Isaías, la comisión demuestra otra vez que no entienden buena parte de los textos proféticos, debido a que no ven ningún tipo de relación entre las palabras de Isaías y la aparición de Elías o la venida del profeta anónimo de Deuteronomio. Y por ello, inmediatamente le cuestionan que bautice, pues no le ven con la autoridad religiosa suficiente para que lo realice. ¿Qué haces bautizando tú entonces? Ni tampoco le veían con el permiso para realizarlo, ni de ellos ni de Dios, según ellos. Pero una vez más, Juan no se centra en defender sus derechos, sino que le señala al Maestro, a Jesucristo. Estos sacerdotes y levitas enviados por los fariseos no entendían que Juan bautizase si no era un profeta de renombre enviado por Dios.
Y esto era incomprensible para ellos, porque Juan acompañaba su predicación con un símbolo, como lo hacían los antiguos profetas. Pero según ellos, no tenía la autoridad para hacerlo y más bien podría generar confusión en el pueblo. Además, en aquel tiempo los fariseos y saduceos habían monopolizado la fe. Lo habían convertido en su negocio, y solo ellos podían dar el permiso para que otras personas se sumen a sus grupos religiosos y puedan efectuar actos o ritos religiosos. Por tanto, estos líderes le estaban preguntando a Juan que con qué autoridad bautizaba, si no es un profeta. ¿Por qué estaba realizando ese rito religioso del bautismo? ¿Dónde estaba su acreditación? ¿Dónde está su permiso para hacer eso? Y Juan le responde sereno. Él sabe que su credencial proviene de Dios y no de líderes religiosos de turno. El profeta les revela que él solo bautiza con agua, pero que hay uno que ya está entre ellos, pero que ellos no lo conocen. Y ese hombre es Cristo, el enviado de Dios. El descendiente de David, el escogido, el ungido, el que bautizará con espíritu y fuego. Ciertamente esto que estoy diciendo ahora, esto último, no lo dice Juan según la narrativa de este evangelio de Juan, el apóstol. Pero nosotros hacemos ese ejercicio de armonización al considerar en momentos determinantes a los 4 evangelios y no solamente uno, y este es uno de ellos. Pues complementa perfectamente el mensaje. Y como he dicho hace un momento, según la declaración del Bautista, la que está solo reflejada en la narrativa del autor de este evangelio, el Mesías ya está entre ellos, pero ellos no lo conocen. Pues a estas alturas el Señor Jesucristo ya estaba allí. Su ministerio ya había empezado. Dios ya se había hecho carne hace 3 décadas. Y ya estaba entre ellos, pero ellos no eran capaces de conocerle, ni tampoco podían reconocer aquellas señales que anticipaban su venida. Juan predicando arrepentimiento y bautizando en agua. Lo tenían delante, pero no lo veían. El profeta continúa en el versículo 27 con su confesión, recordando una parte de lo que ya el autor compartió anteriormente y que seguirá compartiendo más adelante, que aquel que viene después de Juan es antes que él. Y ese que viene es mucho más grande que el Bautista, lo cual en aquel momento tendría mucho más impacto y valor, pues debemos de recordar que llevaban 4 siglos sin recibir revelación por parte de Dios a través de un profeta. Y que la fama de Juan había sido tan notoria que líderes de Jerusalén enviaron testigos para preguntar personalmente a Juan sobre su identidad y su propósito. Por consiguiente, que durante este interrogatorio el Bautista les afirme que hay uno que ni siquiera él mismo se considera digno de desatar la correa de su sandalia, seguramente les habrá dejado estupefactos y con gran curiosidad por averiguar quién será el enviado de Dios. Por último, en el versículo 28 se nos da la información sobre la localización de Juan en ese momento en el que es interrogado. Él estaba en Betania, al otro lado del Jordán, es decir, en este momento Juan ya había bautizado a Jesús en el río Jordán. Seguramente su mayor privilegio durante su ministerio. Ahora bien, algunos discuten si esta Betania es la Betania que está muy cerca de Jerusalén o si es otro lugar cercano al río Jordán. De hecho, algunas versiones como la Reina Valera no dice Betania, sino que traduce como Betábara. Lo podéis leer los que os gusta usar más la Reina Valera. Y algunos teólogos consideran que el texto está haciendo referencia a una Betania que después fue nombrada de otra manera. Pero sea una cosa u otra, lo que está claro, hermanos, es que Juan todavía continuaba por un poco más de tiempo con su ministerio. Él ya fue testigo de lo más importante. Y el próximo día reflexionaremos en una de las confesiones más impactantes que realizó este profeta. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mientras tanto, poco a poco se estaba cumpliendo lo que en otro momento el propio Bautista afirmará también. Él debe crecer y yo menguar. Y al contemplar, hermanos, el ministerio de este profeta, podemos comprobar que Juan no solo proclamó la venida de Jesús con su vida, sino que también mostró con su muerte el destino que le esperaba al Mesías. Morir por medio de personas que no pudieron conocerle y que le condenaron injustamente.
¿Os imagináis que tengamos la oportunidad de apuntar a Cristo, de señalar a Cristo de esta manera, de forma integral, con nuestra vida y con nuestra muerte? Y si os digo que es nuestro deber por cuanto ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Dios. Y si os digo que las iglesias en general están dormidas y ensimismadas, pensando más en sobrevivir en sus propios sistemas, denominaciones y organizaciones, en vez de invertir en el reino de Dios y su justicia. ¿Y nosotros? ¿Dónde estamos personalmente y dónde estamos como iglesia? ¿Deseamos apuntar a Cristo por encima de todas las cosas en nuestras vidas o nuestra fe solo es una parte de nosotros? Volviendo al ejemplo que hemos recibido en estos versículos escogidos para hoy, podemos concluir que si Cristo es el Logos, el Verbo, la palabra, Juan fue la voz, el precursor, el que preparó el camino. Y esto también tiene un gran valor para nosotros a modo de aplicación, porque esa preparación del camino apuntaba a una pronta venida del Rey. Es decir, como os podréis imaginar, en los tiempos de Isaías no existían muchos caminos, calzadas o lugares por donde transitar adecuadamente. Por lo tanto, cuando una autoridad o un rey viajaba, se construían caminos para que el carruaje real no tuviera que pasar por terrenos irregulares o incluso enlodazados. Por ello, la profecía de Isaías apuntaba que antes de que Dios apareciese para manifestar su gloria, se escucharía una voz que confrontaría a Israel para enderezar el camino por el cual Dios mismo vendría. Y esa voz sería la de Juan. Y en cierto modo, hermanos, también es ahora la nuestra. Ya que a la hora de compartir a Cristo, debemos preparar el camino. Debemos establecer los canales, las vías de comunicación para llegar a aquellos que todavía no conocen a Dios. Sin embargo, a menudo, en vez de preparar ese camino para que el Señor llegue directamente a los corazones de aquellos que todavía no le conocen, lo que hacemos es levantar obstáculos, poner límites, fronteras, y por supuesto con todo esto no cumplimos nuestra misión. Caemos en la divagación. Y en muchos casos nos acabamos centrando en estar cómodos nosotros mismos en nuestros locales, con nuestras tradiciones e idiosincrasias. Pero eso no va a contribuir a la extensión del reino de Dios, hermanos. Solo en la conservación de los pocos que se estén congregando en esa congregación de turno. No obstante, el Señor desea que vayamos más allá, que seamos fieles en lo poco primero, eso está claro, pero que luego sigamos adelante, asumiendo más responsabilidades, dándole más visibilidad a su evangelio, a su nombre y a su iglesia. Gracias a Dios, su plan continuará y se cumplirá sí o sí. Pero la cuestión es la siguiente. ¿Estamos formando parte de su obra redentora, de su plan de salvación, o nos estamos quedando atrás? Del testimonio de Juan debemos aprender, hermanos, también, que dar testimonio no significa hablar de uno mismo. No significa exponer una autobiografía, sino más bien apuntar a Cristo. Mostrar a Cristo en nuestras vidas. Predicar de Él siempre que sea posible. Pues de Él debemos de hablar, no de nosotros mismos. Pues en Él hay vida, hay esperanza, hay salvación. Nosotros solo somos los que hemos recibido de gracia y que ahora podemos y debemos dar de gracia. Por ejemplo, cuando por nuestro testimonio, por nuestra forma de ser o por lo que hablamos, a veces nos tilden de buena gente, de personas sabias o espirituales, nosotros, ante esas situaciones, debemos de apuntar a Él, a Jesús. Debemos mostrar que solo Dios es bueno, nadie más. Que solo Él es perfecto. Que solo en Jesús hay salvación. Pues nosotros somos los mensajeros. Y nuestra razón de ser es compartir el mensaje. Y el mensaje es Jesús. Su nombre. El cual significa, literalmente, que Dios salva. Que en Él hay perdón y reconciliación con nuestro Creador. Y que Él está con nosotros si creemos en Él y vivimos para Él hasta la eternidad. Por otro lado, hermanos, ¿podríamos considerar que Juan el Bautista fue atacado y cuestionado durante este interrogatorio? Pues
Pues yo creo que no hay ninguna duda de ello, ¿no? Fue muy atacado y señalado por esta comisión. ¿Y cómo contesta ante estos ataques? ¿Cómo actúa? Pues apuntando a Cristo y no perdiendo el tiempo en defenderse o hablar de sí mismo. Y este procedimiento, esta metodología, la hemos visto y la seguiremos viendo en mayor o menor medida en posteriores discípulos y seguidores de Jesús. Y nosotros también deberíamos imitar este tipo de testimonios cuando seamos señalados o juzgados por nuestra fe, siempre y cuando la imputación o altercado producido sea producto de una vida para Cristo, claro, y no para nosotros mismos. Pues cuántas personas a lo largo de la historia han usado a Dios, su nombre e incluso su iglesia, para conseguir sus propios fines, en vez de dedicar su vida, su tiempo y su vocación con el fin de proclamar el reino de Dios y su justicia. Y luego encima tienen la desfachatez de escudarse en la palabra de Dios, en lo espiritual, para que de algún modo puedan autojustificarse o obtener alguna consideración. Esas personas, hermanos, viven para ellos mismos, no para Dios. Y el Señor eso lo sabe perfectamente. Sin embargo, los que somos hijos de Dios debemos tener claro una cosa. Tenemos que menguar para que sea el Señor quien crezca en nosotros y seamos cada vez más y más como Él. Y como dice esa canción, ¿verdad? Para ello debemos ser quebrantados. Para ello debemos entregarle nuestra voluntad, pues sólo así podremos menguar para que crezca Cristo en nosotros y podamos imitarle de tal manera que reflejemos de Él a los demás. Menguar para que crezcas tú. Que el Señor nos ayude con esta gran labor, hermanos. El testimonio del Bautista y de muchos otros siervos de Dios, desde luego, es impactante. Pero ni siquiera ellos mismos querrían que nos detuviésemos demasiado en sus testimonios. ¿Por qué? Porque ellos mismos ocuparon su vida en señalar lo más importante, Cristo. Aún cuando eran atacados, aún cuando eran encarcelados, aún cuando injustamente eran decapitados, crucificados, torturados, asesinados. ¿Qué haremos nosotros? ¿En qué nos centraremos? Que el Señor nos dé sabiduría. Amén.